Me abandonaron en el altar de mi boda por mi hermana, así que les corté el apoyo financiero y vi cómo sus vidas se desmoronaban. Aún puedo sentir el frío del mármol en mis manos mientras esperaba a Andrés, quien nunca llegó. Era un día de sol radiante en un hermoso lugar de eventos, el tipo de sitio que solo ves en las películas. Yo creía que mi vida por fin iba a tener ese ancla de felicidad y normalidad que tanto anhelaba. Mirando atrás, me doy cuenta de lo ingenua que era. Desde que tengo memoria, fui la hija responsable, mientras mi hermana menor, Nora, era la niña de oro de la familia. Nora tenía ese carisma natural, esa belleza fácil que hacía que todos la miraran y le perdonaran todo. Mis papás suspiraban por ella. Yo, en cambio, era Eva, la que sacaba buenas calificaciones sin esfuerzo, la que ayudaba en la casa, la que no daba problemas. Mis logros se recibían con un "qué bien, Eva, es tu deber". La calidez en el tono de mi madre al preguntarle a Nora cómo le había ido era diferente a la que usaba conmigo. Pronto entendí que mi valor no venía de mi personalidad o mis logros, sino de mi capacidad de ser útil. Y esa utilidad se tradujo con el tiempo en apoyo financiero. Desde que conseguí mi primer trabajo, parte de mi sueldo iba a casa para ayudar a la familia, y yo, queriendo desesperadamente pertenecer, aceptaba. Cuando entré a la universidad en una ciudad grande, la presión aumentó. Mi beca cubría la colegiatura, pero todo lo que ganaba trabajando los fines de semana se canalizaba hacia necesidades familiares que extrañamente siempre coincidían con algún deseo o necesidad de Nora. Yo sentía que era el cemento que mantenía unida una pared agrietada, pero el cemento nunca recibe el crédito por la estructura. Había contribuido significativamente a mejorar la casa familiar a lo largo de los años, pagando reparaciones, muebles, incluso una remodelación de la cocina. Nunca me puse a pensar en poner mi nombre en nada. Creía que así ganaría su amor incondicional. Era como llenar un pozo sin fondo con mis propias fuerzas. Conocí a Andrés en el estudio de arquitectura donde hice mis prácticas. Era amable, inteligente y, lo más importante, me veía a mí. Él representaba una puerta a una vida donde la dinámica tóxica de mi familia no tendría cabida. Él era el ancla de felicidad que yo anhelaba. Cuando nos comprometimos, planeamos la boda con cuidado y amor. Elegimos ese lugar lleno de historia por su belleza, por la promesa de un nuevo comienzo. Nora, con su sonrisa habitual, actuaba como la hermana entusiasmada, pero a veces notaba una mirada de envidia sutil o comentarios pasivo-agresivos. El día de mi boda llegó envuelto en un sol de primavera. En la habitación, el aire olía a flores frescas. Me miraba al espejo con una mezcla de nervios y pura alegría. Mientras ultimaba detalles, recibí un mensaje de Nora: "Eva, urgente, Andrés te busca en el jardín trasero. Dice que necesita hablar contigo antes de la ceremonia. Corre". Preocupada, salí y me dirigí hacia el jardín, un lugar precioso con una fuente antigua. Llegué, pero no había nadie. Envié un mensaje a Nora: "¿Dónde están?". No veo a nadie. Sin respuesta. Esperé 20 minutos. La ansiedad creció, mi corazón latía desbocado, no de emoción, sino de pánico. Decidí regresar a la zona de la ceremonia. Noté un silencio inusual. Había grupos de invitados murmurando, mirándome con caras de sorpresa y pena. ¿Dónde estabas?, me preguntó mi madre. Su voz no era de alivio, sino de reproche. Antes de que pudiera responder, Nora apareció a su lado con los ojos llorosos. Su actuación fue impecable. «Ay, Eva, ¿por qué hiciste eso?». «Le dijimos a Andrés que te habías arrepentido, que habías huido». Mi padre intervino, su rostro duro. «Nora nos enseñó los mensajes. No podemos creer que nuestra hija haría esto». Me mostró una conversación falsa entre Nora y yo, mensajes que yo nunca había escrito. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «No, esto es mentira», logré balbucear. No cuestionaron a Nora ni por un segundo. Su preocupación era el escándalo y la vergüenza. En ese momento apareció Andrés. Su cara no era de rabia, sino de profunda confusión y un dolor que me rompió el alma. Había creído la historia. Mi familia me rodeaba, sus miradas me acosaban. Andrés me miró una última vez con los ojos llenos de desilusión y se dio la vuelta.
Se fue. Lo perdí todo en un instante. La tristeza se convirtió en rabia, una rabia fría y justiciera. Repasé cada momento de mi vida con ellos. Entendí que el amor que creía recibir era solo un contrato de servicios financieros disfrazado. La boda significaba que ese cajero automático se trasladaría a otra sucursal, y no podían permitirlo sin intentar destruirme. Ese mismo día, desde esa misma habitación, marqué el número de mis padres. Mi voz no temblaba por el llanto, sino por la furia contenida. No esperen más dinero de mí. Nunca más, dije. Después de lo que ustedes hicieron, se acabó, los interrumpí. Y no me llamen. Ni a mí, ni a mi trabajo, ni a mi departamento. Se acabó. Con todos ustedes. La respuesta de mi familia no se hizo esperar. Su reacción fue de pánico absoluto por la pérdida del dinero. Las llamadas y mensajes empezaron, no de disculpa, sino de furia y manipulación. ¿Así le pagas a tu madre? Nos vas a dejar en la calle. Nora tiene el corazón roto por ti, por tu culpa. Era un bombardeo constante de chantaje emocional. Escalaron la agresión. Empezaron a contactar a familiares y amigos en común, difundiendo su versión de la historia, que yo era una hija desagradecida. Recibí mensajes de parientes que me preguntaban si era cierto que había arruinado mi vida. La sensación de aislamiento social empezó a ser abrumadora. La guerra se limitó a las palabras y chismes. Contactaron a un abogado. Recibí una carta formal, una amenaza legal velada. Alegaban que el dinero que les había dado no eran donaciones sino préstamos que debía devolver. La presión era inmensa. En el fondo de ese abismo, una chispa de rabia justa se encendió de nuevo. Merezco la verdad y la paz. Merezco mi vida. Necesitaba ayuda profesional. Contacté a la abogada que me había recomendado una colega de trabajo, la doctora Esther. La doctora Esther era brillante, directa y con una mirada que inspiraba confianza. Me escuchó y me dijo, Eva, lo que viviste es una forma de abuso financiero y emocional. Tu familia usó lazos de sangre para explotarte. Tenemos que probar que sus alegaciones son falsas y que sus acciones son difamatorias. La doctora Esther me guió a reunir pruebas, recibos de envíos de dinero y correos electrónicos. Pero necesitábamos algo contundente sobre la boda. Un amigo informático me ayudó a revisar viejos respaldos y ahí estaba el primer giro. Encontré conversaciones de Nora con una amiga anteriores a la boda. Mensajes donde Nora confesaba sus celos y detallaba su plan para sabotear la boda, incluyendo la idea de falsificar mensajes. No soporto que Eva tenga todo, decía un mensaje. Siempre he sido la bonita y ella la lista, pero ahora tiene a Andrés y una vida perfecta. Tengo que hacer algo. Mi primo Hugo, a quien había dejado de hablar por un tiempo. Hugo me contactó. Me dijo que algo no le cuadraba en la historia y que las amenazas recientes de sus tíos le parecían excesivas. Le mostré las pruebas que encontré, y con rabia me dijo, Eva, siempre supe que Nora era manipuladora, pero no a este nivel. Tienes mi apoyo. Te ayudaré a desenmascararlos. Hugo convocó una reunión familiar urgente en casa de nuestra abuela. Mis padres y Nora cayeron en la trampa. Eva, con la doctora Esther a mi lado y con Hugo presente, me preparé para el momento de la verdad. Mis padres empezaron atacándome. Nora hizo su actuación habitual de hermana dolida. Entonces tomé la palabra. Mi voz se volvió firme con cada frase. No huí de mi boda, dije mirando directamente a Nora. Fui engañada para ir al jardín mientras tú difundías mentiras. Presenté las pruebas digitales, proyectando los mensajes originales de Nora. La sala quedó en silencio. El color se fue de la cara de Nora. Luego Hugo habló, confirmando que mis padres me habían estado difamando y usando lenguaje legal para asustarme. El momento de justicia llegó cuando la doctora Esther explicó las implicaciones legales de la falsificación de pruebas y la difamación. La máscara social de mis padres y Nora se hizo pedazos frente a todos. Esto es una trampa, gritó mi madre. La familia expuesta y desacreditada se retiró furiosa y humillada. Las consecuencias para mis padres y Nora fueron significativas. Sin mi apoyo financiero, su situación económica empeoró. Tuvieron que reducir gastos drásticamente.
Nora ya no era la niña de oro. Nunca mostraron remordimiento por lo que hicieron, solo se lamentaban de las consecuencias para ellos. Mi propio camino a la sanación fue largo, pero había paz por haber defendido mi verdad y mi dignidad. Aprendí a establecer límites, muros altos y firmes. El contacto con mis padres y Nora se volvió mínimo. Encontré una nueva definición de familia. Mi abogada Esther se convirtió en una mentora y amiga. Hugo, el primo que me defendió, se volvió como el hermano que nunca tuve. Con ellos, el amor no venía con condiciones ni facturas. Sobre Andrés, nunca volvimos. Hubo una conversación, un reconocimiento de que había sido engañado, pero la confianza se rompió en un momento demasiado sagrado. Acepté que parte del costo de mi libertad fue perderlo. Aprendí que la verdadera familia no exige tu alma, sino que nutre tu espíritu. Mi vida no es perfecta, pero es mía. Y eso, después de todo, es la mayor liberación que pude haber obtenido.